Muy buenos días, estimados compañeras y compañeros, estimado profesor. El día de hoy vamos a hablar sobre las situaciones que generan una infracción tributaria en Costa Rica. Existen dos tipos de situaciones que generan una infracción tributaria. La primera son las infracciones administrativas y la segunda son los delitos tributarios. Dentro de las infracciones administrativas podemos agrupar una serie de incumplimientos que a continuación vamos a citar. El primero es un incumplimiento a los deberes formales que se multará con salario base. El segundo es un incumplimiento a los deberes materiales, o sea, pagar correctamente, que se sancionará con porcentajes que van del 1 al 20%, del 20 al 50%, del 50 al 100% y del 100% al 150% sobre el tributo que no ingresa a las arcas de Hacienda. El tercer tipo de incumplimiento se da por reincidencia en la no generación o entrega de facturas y reincidencia en la no presentación de la declaración jurada, lo cual se sancionará con el cierre del negocio. En este tipo de situaciones es necesario demostrar la culpa para poder sancionar. La administración tributaria será el órgano competente para imponer las sanciones por infracciones administrativas. En cuanto a los delitos tributarios, igualmente podemos agrupar una serie de delitos entre los que podemos mencionar disfrutar u obtener beneficios fiscales, devoluciones o exenciones que no corresponden, llevar más de un juego de libros contables, sistemas de registro o contabilidades, adulterar o falsificar comprobantes o utilizar conscientemente comprobantes falsos, omitir inscribir bienes de registro obligatorio, no comunicar cambio de domicilio fiscal, inexactitud u omisión de operaciones en los registros exigidos, así como también la transcripción inexacta en las declaraciones de datos que figuran en registros obligatorios, no llevar contabilidad según normas y principios generalmente aceptados en Costa Rica, acreditar ingresos, gastos o deducciones que no correspondan. En los delitos tributarios es necesario que haya dolo y que se supere los 500 salarios base. En este tipo de delitos le corresponde al Poder Judicial conocer los delitos tributarios por medio de los órganos designados para tal efecto. ¿Cómo se calculan las infracciones tributarias? Es importante conocer que el artículo 77, el artículo 78 y el 79 nos hablan sobre cómo se calculan las infracciones tributarias. El artículo 77 nos menciona que se sancionará con una multa de un salario base a quienes no concurran a las oficinas de la administración tributaria cuando se requiera su presencia en los términos establecidos en el artículo 112 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. El artículo 112 básicamente lo que nos habla es que cuando un contribuyente o sujeto pasivo es convocado por la administración tributaria se debe de presentar con el fin de contestar de manera oral o por escrito las preguntas o requerimientos de información necesarios para verificar y fiscalizar las obligaciones tributarias respectivas, siempre con apego al debido proceso, y además se levantará un acta de dicha presencia del sujeto pasivo. También en el mismo artículo 77 nos dice que se sancionará con un salario base a quienes no mantengan los registros contables y los comprobantes respectivos en el domicilio fiscal o en el lugar autorizado por la administración tributaria, así como aquellos que no permitan inspeccionar locales ocupados por el administrador cuando exista una orden de allanamiento que autorice a la administración para realizar la inspección del local. Vamos ahora con el artículo 78, que nos dice que se sancionará con una multa de 3 salarios base a quienes omitan inscribir los bienes del registro obligatorio,
a quienes no comuniquen a la administración tributaria el cambio de domicilio fiscal. Y en el artículo 79 nos habla que se impondrá una multa de 6 salarios base a quienes lleven los libros o los registros contables aludidos en el artículo 104 de este código con un atraso superior a los 3 meses, a quienes omitan o retarden la comunicación formal de haber iniciado una actividad o de haber realizado un hecho generador, a quienes incumplan con su deber de retener y percibir tributos. ¿Cómo la administración tributaria puede llegar a cerrar un negocio en Costa Rica? La administración tributaria está facultada para cerrar un negocio cuando se lleve a cabo una infracción y además cuando el sujeto pasivo sea reincidente en no emitir facturas ni comprobantes debidamente autorizados por la administración tributaria, o cuando no entreguen dichos documentos al cliente en el acto de compra, venta o prestación del servicio. Se considera que se configura la reincidencia cuando se incurra por segunda vez en una de las causales mencionadas anteriormente, dentro del plazo de la prescripción. Ahora vamos a hablar de las reducciones a las infracciones tributarias. Desde mi punto de vista, es una excelente opción que tiene el contribuyente para poder arreglar sus problemas con la administración tributaria. Dentro de las reducciones tenemos 3 posibilidades que se pueden dar. Una es una reducción de un 75% a la sanción, otra una reducción de un 50% a la sanción y la tercera es una reducción de un 25% a la sanción. Pero, ¿cuándo se pueden aplicar esas sanciones? Esas reducciones a esas sanciones. Bueno, vamos a explicar cómo se obtiene un 75% a la reducción de la sanción primero. Esto se da cuando el sujeto pasivo comete un error e inmediatamente acude a la administración tributaria a reparar su error. Cuando el sujeto pasivo está en la subsanación y paga de una vez, se le agrega un 5% a esa reducción a la sanción. Por lo tanto, el sujeto pasivo puede gozar hasta de un 80% en la reducción de la sanción en este primer caso. En el segundo caso, estamos hablando de un 50% de la reducción de la sanción. Esto se da cuando el sujeto pasivo recibe una notificación de la administración tributaria y se presenta. Si el sujeto pasivo subsana de una vez y paga, se le reduce un 5% más. O sea, que en este segundo caso pasa de un 50 a un 55% la reducción en su sanción. En el tercer caso estamos hablando de una reducción de un 25% a la sanción. Esta oportunidad o posibilidad se le da al sujeto pasivo cuando o después de que es notificado, se le da el traslado a los cargos y en el plazo para impugnar la resolución sancionatoria. Si paga en el momento de subsanar, entonces se agrega un 5%. En total, podemos decir que en este tercer caso, el sujeto pasivo o el contribuyente puede reducir su sanción en un 30%. Muchas gracias por su atención. Pasen un feliz día. Gracias.